Y al no conocer de Dios, me sumergí en el vicio del alcohol. Y ahí yo pensaba que ese era mi refugio. Entonces yo le di mucha mente y dije, voy a tener que acercarme a Cristo. Entonces en esa revelación, cuando me levanto nervioso. Le cuento el sueño a mi esposa y le digo a mi esposa, voy a tener que buscar de Cristo porque me he hecho un sueño y estoy medio tembloroso, estoy nervioso, y ella me dijo, busca de Cristo. Y ese jubileo estaba chipeante. Estaba el fuego de Dios ahí metido. Y el espíritu me decía, entra, pero la carne me decía que no entrara. Y el espíritu me decía, entra, y la carne me decía que no entrara. Hasta que arranqué en mi motor. Él de 2 tragos se bebió la bohemia de él. Pero la mía yo no pude pasar un trago. Porque cuando me tiré el primer trago en la boca, tuve que echarlo para afuera. Wow. Y él me dijo, ¿pero qué es lo que te pasa a ti, Daniel? Porque tú no relajas con bebida. Y yo le dije, varón, ni yo mismo sé lo que me pasa. El único que sabe lo que me pasa se llama Jesucristo. Dios mío. Pero hubo una iglesia que hubo una muchacha que nunca había venido a Mendoza. Ella tenía 19 años de edad. Me acuerdo yo que nunca más he visto su rostro. Ese día fue en el 2005, día 10 de enero. Ella dijo, ¿quién es Daniel? Aquí hay alguien que se congregue que se llame Daniel. Y ellos se miraron uno a los otros y dijeron, no, aquí no hay nadie que se congregue que se llame Daniel. Y ella volvió y se tiró de rodillas en el altar. Y cuando ella se tiró de rodillas en el altar, volvió y dijo, entonces aquí no hay nadie que se congregue que se llame Daniel. Yo voy a decir cómo es Daniel porque Dios me lo está mostrando. Daniel es un moreno y era nuevo creyente y se le murió un hijo. Y al morírsele ese hijo, él no aguantó la prueba y se fue del camino. Hace un año que él se fue del camino. Wow. Alabado sea Dios. Sanidad, milagros, liberación. Ya comienza Testimonio Vivo. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Su hermano Rafael Paredes, desde el Ministerio del Evangelio, su programa Testimonio Vivo. Y aquí tenemos nuestro hermano Daniel, pastor por la misericordia del Señor, que hoy él estará hablando al respecto de su vida y de la grandeza de Dios. Doctor Daniel, Dios le bendiga. Dios te bendiga más, mi hermano. Amén. ¿Y cómo se siente? Estamos bien. Mientras estemos en Dios, amén, estamos bien. Amén, amén. Fuera de ahí no hay nada. En Dios todo se puede, como dice Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he podido ver la grandeza de Dios obrando en mi vida. Cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo Dios se ha glorificado en mi vida. Cuando yo no era nada, que el mundo me dio la patada, yo pude ver que Dios extendió sus manos de misericordia y me llamó al camino y vine al camino. Porque quizás si no hubiera venido al camino, no se sabe dónde hubiera estado. Y le doy gracias a Dios por traerme al camino de la salvación, al camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santo Dios. Y hábleme un poco de su vida antes de venir a los pies del Evangelio. ¿Qué usted se dedicaba? ¿Cuáles eran las cosas conforme a este mundo de tinieblas que usted se involucró, en la cual podemos testificar? Es como le digo, yo era un hombre que yo tenía mi esposa, tenía mi hogar y tenía 5 muchachos y me dedicaba a conchar en un motor que tenía para buscar el pan a esos 5 muchachos, pero yo no conocía de Dios. Y al no conocer de Dios, me sumergí en el vicio del alcohol. Wow. Nunca fumé droga, pero en el vicio del alcohol me sumergí y ahí yo pensaba que ese era mi refugio. Y siempre tenía problemas con mi esposa, porque había veces que ni siquiera para el pan de mis hijos, había veces que podía conseguirlo por estar en ese afán de esa bebida con amigos que nunca me sacaban los pies del plato, sino lo que hacía era que me hacían meter más los pies en el plato.
Wow. haciendo cosas que no entendía. Sí. Pero después que he venido a Cristo, he entendido que la Biblia dice: lo que no entienda hoy, lo entenderá después. Y hoy he podido entender que son dos mundos diferentes. Sí. El mundo que yo vivía antes, donde tenía que estar discutiendo siempre con mi esposa por la comida de mis hijos, porque no me... había veces que salía a beber desde por la mañana y me descuidaba de lo que era la comida, el pan de mis hijos. Y en el mundo tuve muchas aflicciones. En el mundo fui muy probado, fui muy maltratado, muy pisoteado, donde nadie creía en mí. Alabado sea Dios. Pero yo desde mi temprana edad sabía que yo tenía mi llamado. Amén. Y que aunque el mundo me diera la patada, el Dios grande y todopoderoso que creó los cielos y la tierra, ese siempre se fijó en mí. Santo Dios, tremendo. Oye, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Una pregunta, pastor. ¿Qué fue lo que lo condució a usted por primera vez para beber alcohol? ¿Y cómo usted llegó a un punto de controlado a beber? El pai mío, mi papá, le gustaba mucho la bebida. Y estando yo como de la edad de 11 o 12 años, él estaba tomando un día en un cabaret. Y yo estaba muy niño y él me llevó ahí con unos amigos y me sentó ahí. Cuando me sentó ahí empezó a darme bebida, alcohol. Y yo salí de ahí con un humo borracho. Y por ese humo él y mi mamá tuvieron problemas, porque mi mamá le dijo que él no podía darme bebida porque yo era tan solo un niño. Sí. Y de ahí seguí, le cogí el amor al ron y seguí en esa vida, desperdiciando mi vida, porque eso era un desperdicio. Ahí no había ningún beneficio. Wow. Yo me bebía ese romo hoy y mañana no podía levantarme Ay, santo Dios. de una resaca que tenía. Y así, al otro día, cuando podía levantarme, entonces volvía a la beventina otra vez con los amigos, porque los amigos iban a buscarme. Tenía muchos problemas con mi esposa, como te dije ahorita, porque los amigos me inducían a eso. Los amigos iban a buscarme a la casa. Entonces, cuando los amigos iban a buscarme a la casa, ella decía: si ustedes vienen a buscar a Daniel para darle bebida, denle en los cuartos la comida de sus hijos. Wow. O si no, Daniel no va a salir de aquí, porque Daniel tiene que buscarle la comida a sus hijos. Y siempre vivíamos peleando, porque yo no conocía de Cristo. Wow, Dios mío, esto es fuerte. La verdad que el alcohol es algo que le controla la mente a uno. Una pregunta, pastor. En tu momento de usted estar embriagado o borracho, ¿usted tuvo alguna experiencia de pelear con algún demonio o algún ataque del enemigo, decirte cosas que sean negativas, en la cual podemos darle de enseñanza a las naciones que lo ven a usted? Amén. Cuando yo estaba en ese mundo, en el alcohol, usted sabe que cuando uno está en eso, cuando se le acaba el dinero a uno quiere seguir. Y si no tiene dinero, no puede seguir. Yo me llegué a acercar una vez a un primo mío, después que se me terminó el dinero, y él, cuando yo le dije que necesitaba una chatica de romo para seguir, él lo que me dijo fue que los hombres no pedían. Wow. Los hombres no piden. Ay, santo. Ahí empezó mi sufrimiento en el mundo. Sí. Yo fui muy sufrido, fui muy maltratado, calumniado, menospreciado. Wow. Alabado sea Dios. Yo pasé mucha vergüenza en lo que tuve en esa vida alcohólica. Alabado sea Dios. Y cuando ese primo mío me dijo así, yo duré una semana dándole mente a esa situación. ¿Por qué? Porque si nosotros éramos amigos Sí. y primos a la vez, él me salta con eso.
Sí. Entonces yo le di mucha gente y dije, voy a tener que acercarme a Cristo. Wow, Dios Y ni mío. siquiera así me acercaba a Cristo. Y Dios llamándome, Sí, un día se para una pastora y me ve sentado en un motor y me dice, yo te veo triste, te veo como con depresión, tú necesitas a Cristo en tu vida. Y seguía tomando y no le hacía caso a lo que me decían los evangélicos. wow. Hasta que un día, como Cristo llegó a mi vida, un día yo, un sábado, recuerdo como ahora, que yo estaba tomando desde que me levanté, estaba en un colmado y cuando estoy en ese colmado tomando, me paro a las 12 del día y voy y cuando voy a la casa y me acuesto, me estoy soñando de que hay dos lados, hay un lado oscuro que no se ve nada y hay otro lado claro. Entonces dije, en esa revelación que yo tuve, habían dos muchachos y yo andaba en un motor y esos muchachos me dijeron, ven, párate ahí para que me lleve a la oscuridad, donde estaba la oscuridad. Y entonces apareció un señor que yo no le vi el rostro, no le vi la cara, y le dijo a los muchachos, desmóntense del motor. Sí. Y cuando los muchachos se desmontaron del motor, él se montó en el motor y me dijo, sácame a la claridad. Entonces cuando yo lo saqué a la claridad, él se desmontó como a una esquina y me dijo, me monté aquí para que tú no llevaras a esos muchachos al lado donde ellos querían llevarte, porque algo te iba a pasar. Wow. Entonces en esa revelación, cuando me levanto nervioso, le cuento el sueño a mi esposa y le digo a mi esposa, voy a tener que buscar de Cristo porque me he hecho un sueño y estoy medio tembloroso, estoy nervioso, y ella me dijo, busca de Cristo. Entonces ahí yo prendí mi motor, volví y cogí la bebedera y cuando vuelvo a beber, paso por una iglesia y en esa iglesia, me acuerdo yo que era un sábado, había un jubileo. Y ese jubileo estaba chipeante. Estaba el fuego de Dios ahí metido. Y yo, sin darme cuenta, el motor frenó en esa iglesia. Y frenó en la puerta de esa iglesia. Y el espíritu me decía, entra. Pero la carne me decía que no entrara. Y el espíritu me decía, entra. Y la carne me decía que no entrara. Hasta que arranqué en mi motor. Y volví. Y recuerdo que esa noche me acuesto como a las 3 de la mañana. Borracho. Y cuando me acuesto como a las 3 de la mañana, el otro día no puedo levantar la cabeza de la resaca que tenía. Y yo tenía 5 muchachos chiquitos y la mujer me decía, levántate a buscarle qué comer a esos muchachos, porque el que te dio romo a ti anoche también tenía que darte comida. Wow. Y yo le decía, mi amor, tú ves que yo no puedo levantar la cabeza. Y ella me decía, levántate, porque esos muchachos están gritando hambre. Hasta que llega un amigo mío, compañero de bebida a mi casa, ese día eran como las 10 de la mañana. Y le pregunta a ella que ande estoy yo. Y antes de que ella le dijera, él entra a mi habitación y me dice, pero yo te estoy buscando, levántate, que nos vamos. Y en ese transcurso, yo arranqué, me levanté, me bañé y me puse ropa y él me esperó en la casa. Y salimos. Pero cuando salimos, me estaban esperando en una actividad política y yo cogí con él para esa actividad política. Y cuando cojo para esa actividad política, me están esperando para que yo vaya a buscar unos papeles de la política a un lugar que le llaman Jainamosa. Y yo me fui con él y cuando llegamos a Jainamosa, allá me entregaron un dinero y me entregaron los documentos que yo andaba buscando. Entonces nos paramos en el camino y compramos 2 bohemias. Y cuando compramos esas 2 bohemias, entonces ahí él de 2 tragos se bebió la bohemia de él. Pero la mía yo no pude pasar un trago. Porque cuando me tiré el primer trago en la boca, tuve que echarlo para afuera. Wow. Y él me dijo, pero ¿qué es lo que te pasa a ti, Daniel? Porque tú no relajas con bebida. Y yo le dije, varón, ni yo mismo sé lo que me pasa. El único que sabe lo que me pasa se llama Jesucristo. Dios mío, la honra y la gloria de Dios. Entonces ahí llegamos donde yo entregaba los documentos. Y ahí se armaron en bebedera. Y yo me senté en un lugar solo. Presentía que algo iba a acontecer en mi vida. Y ellos iban donde estaba yo y me decían, pero ven a compartir con nosotros. Y yo les decía, yo no puedo. Entonces ellos me decían, ¿y qué es lo que te pasa? Digo, yo no sé qué es lo que me pasa. El único que sabe lo que me pasa se llama Jesucristo.
Entonces a mí no me daba hambre cuando yo amanecía resacado. Y voy y le digo a los compañeros míos, digo, voy a llegar a la casa a comer porque tengo hambre. Pero hubo una iglesia que hubo una muchacha que nunca había venido a Mendoza. Ella tenía 19 años de edad. Me acuerdo yo que nunca más he visto su rostro. Ese día fue en el 2005, día 10 de enero. Y estoy yo y voy llegando a la puerta de la casa de mi madre. Y cuando voy llegando a la puerta de la casa de mi madre, hay un varón que me está buscando. Y cuando este varón me está buscando, fue porque cuando a esta muchacha iba a predicar en ese retiro y le entregaron el micrófono, ella dijo, ¿quién es Daniel? Aquí hay alguien que se congregue que se llame Daniel. Y ellos se miraron unos a los otros y dijeron, no, aquí no hay nadie que se congregue que se llame Daniel. Y ella volvió y se tiró de rodillas en el altar. Y cuando ella se tiró de rodillas en el altar, volvió y dijo, entonces aquí no hay nadie que se congregue que se llame Daniel. Yo voy a decir cómo es Daniel porque Dios me lo está mostrando. Daniel es un moreno y era nuevo creyente y se le murió un hijo. Y al morírsele ese hijo, él no aguantó la prueba y se fue del camino. Hace un año que él se fue del camino. Wow. Alabado sea Dios. Entonces ahí dijeron, pero es Daniel, el hijo de Justinia y Mapé. Entonces ahí ese varón salió a buscarme. Fue donde mi esposa, yo no estaba ahí. Fue a la casa de mi madre y mi madre le dijo que no me hubiera visto en el transcurso del día. Entonces cuando él está parado hablando con mi madre en la galería de la casa de mi madre, ahí llegué yo en un motor y mi madre le dijo, míralo ahí donde viene. Y cuando yo vine, di la vuelta y le dije, varón, ¿para qué me busca? Tengo que llevarlo a algún lugar. Y él dijo, no, yo no puedo montar motor porque yo estoy operado de la columna. A usted lo mandaron a buscar de la iglesia. Y yo dije, de la iglesia. ¿Y por qué a mí me mandaron a buscar de la iglesia? Porque yo no me voy a convertir hoy. Alabado sea Dios. Y cuando este varón me dijo, bueno, varón, usted es el que sabe, yo agarré y cuando vi que este varón se iba caminando con una sombrilla en la mano, su Biblia, con una corbata puesta, una camisa manga larga, y yo vocié, varón, ¿en qué iglesia que me quieren ver? Él me dijo, en la iglesia que pastorea Mari. Cuando yo arranqué en el motor, llegué a aquella iglesia y la iglesia era pequeña, pero estaba llena de personas dentro. Pero como era pequeña, afuera había más personas que las que habían dentro. Yo llegué a aquella iglesia y no me asomé a la puerta, sino paré el motor en una esquina y me senté en una esquina donde nadie me veía. Los que estaban fuera de la iglesia sí me veían. Y la muchacha, de rodillas en el altar, con el frente para el altar, dijo, Daniel, entra, porque ya Dios me dice que tú estás aquí en la iglesia. Y así fue que pude entrar al evangelio. Wow. Porque Dios me trajo al evangelio con mano fuerte. Santo Dios. He tenido pruebas, he tenido tribulaciones, pero tengo un defensor grande. Aleluya. Tengo uno que ese fue que me dijo, me prometió que nunca me faltará, que conmigo estará y que no me dejarás. No sé cómo él ha sido que me ha hecho esa promesa, por eso yo he confiado en él y he estado confiando en él hasta el día de mi muerte. Porque ya yo le digo a mi Dios que me agarre él de la mano. No que lo agarre yo, porque si yo lo agarro puedo soltarme. Sí. Pero si él me agarra, no puede soltarme, hermano Rafael. Santo Dios. Esto es fuerte. Y podemos ver que en su trayectoria, que usted se entregó, hubieron gente que dudaron de usted diciendo que usted se iba a descarriar. Hubieron gente que le dijeron palabras negativas, o todo el mundo lo recibió con ánimo. No, fíjese algo, porque después que uno declara con su boca y confiesa que Jesucristo es su Señor y su Salvador, usted sabe que tenemos un enemigo que no duerme, que no se va a quedar con los brazos cruzados. Así mismo. Los amigos míos que yo bebía, algunos, cuando yo le pasaba por el lado que salía de la iglesia, ellos estaban bebiendo en un colmadón y ellos me llamaban para brindarme bebida. Y un día yo subí y le dije a ellos, digo, miren, yo a ustedes les respeto su opinión. Ustedes son impíos,
y se beben su trago. Pero ya yo el romo que yo tenía que beberme, yo me lo bebí ya. Santo Dios. Yo quiero que ustedes me respeten. Aleluya. Mi dignidad, como yo les respeto la de ustedes. Bébanse todo el romo que ustedes quieran hasta que Dios se lo permita, así como Él me lo permitió a mí. Wow. Y hay muchos que todavía, sabiendo el llamado que Dios me ha hecho y no han creído en mi trayectoria. Pero yo he sido probado en lo que tengo, en los 20 años que tengo el Evangelio, he sido probado. En el mismo Evangelio han tratado de calumniarme, pero yo he aprendido que así como Jesucristo fue a la cruz del Calvario y no se defendió, yo tengo que copiar de Cristo y no defenderme yo, sino que sea Dios quien defienda mi causa. Aleluya, esto es fuerte. Una tremenda enseñanza que usted ha dado aquí. Y pastor, dígame, ¿cómo fue que usted llegó al pastoreado? ¿Cómo fue que Dios trató con usted para que hoy en día usted tenga esta iglesia gloriosa? Usted sabe, hermano Rafael, cuando aquella muchacha fue el puente que Dios usó para llamarme a mí, aquella muchacha no me conocía. Sí. Y cuando yo iba entrando a la iglesia, recuerdo yo que yo tenía un sombrero y unos lentes puestos. Pero al tener ese encuentro tan fuerte con Dios, las rodillas mías chocaban una con otra y las lágrimas salían de mis ojos. Y aquella muchacha me señalaba con el dedo y me decía: Daniel, tú no sabes que tú eres pastor. Es que Daniel es pastor de ovejas. Tú eres pastor de ovejas y ya Dios no quiere que tú te metas en los lugares donde tú te estás metiendo. Ya Dios quiere que tú estés en el camino. Es porque Dios te ha llamado como pastor. Wow. Pero llegué a un lugar en la iglesia donde Dios me llamó y en aquella iglesia tuve dificultades, tuve mucha controversia, porque allí duré 11 años sin bautizarme, porque no me hubiera casado, porque al no casarme duré 11 años sin bautizarme, hasta que tuve que bautizarme sin esposa. Cuando tengo como 2 años de bautizado, entonces ahí me caso con mi esposa. Y cuando me caso con mi esposa, entonces ya ahí empezaron los problemas. Porque uno debe de ser entendido que Dios te lleva a lugares, pero cuando Dios te quiere sacar de aquellos lugares, ya Dios permite que hayan levantamientos, sí, que lleguen problemas a tu vida para que tú entiendas que ya Dios quiere subirte a otro escalón. Santo Dios. Llegué a una controversia que tuve que abandonar aquel lugar donde yo me congregaba y llegué a otro lugar. Pero cuando llegué a otro lugar, le dije al pastor: yo voy a estar aquí porque yo tengo mi llamado. Y ya de aquí salgo para una iglesia que Dios ponga en mi mano. Wow. Recuerdo yo que un día me estoy soñando que esta casita yo la tenía aquí y era de madera. Y esta casita aquí la tenían unos haitianos alquilados y montaban de que hasta serie aquí consultando personas. Ay, santo Dios. Y un día me sueño que yo tenía una matica de mango vanileja ahí afuera y me sueño sentado en una piedra. Y cuando me sueño sentado en una piedra, me sueño que ahí fue que Dios trató conmigo para que yo hiciera la obra. Wow. Pero cuando yo estoy levantando esta obra, ahí fue que llegaron los verdaderos levantamientos. Porque ahí se me levantaron aún hasta mis familiares. Se me levantó la pastora donde yo me congregaba. Todo el mundo se me levantó. Y nadie me tendió la mano en mi llamado. Que solamente Dios me dio la mano. Me vi que nadie me apoyaba porque hablaban muy mal de mí, pero nunca me defendí. Sino Dios era el que me defendía y Dios me decía: sigue hacia adelante, que yo fui que te llamé, a ti no te llamó el hombre. Entonces cuando yo hago esta obra, me veo aquí con mi madre y mi esposa solamente en esta obra. Aquí en esta obra duramos nosotros año y pico. Ella 2 cantando y yo era que predicaba noche por noche en este lugar. Santo. Donde en este lugar se vendía droga y siempre habían unos tiroteos. Y yo tenía que, en medio de esos tiroteos,
enfrentarme con esos demonios. Yo con el micrófono en la mano, predicándole la palabra de Dios y hablándole, porque nunca he tenido miedo para hablar de parte de Dios. Amén, amén. Y así pude levantar esta obra con la ayuda de Dios. Esta obra se llama Oh Moradora de Sión, porque hasta Dios me dio hasta el nombre de ella. Y gracias a Dios, ya que vemos un sinnúmero de personas que Dios ha mandado a este lugar, donde muchos decían, ¿y quién va a venir a congregarse aquí atrás, en este patio? Pero sin embargo, las personas que llegan aquí a este lugar se sienten bien. Amén. En este lugar, aquí nos tratamos como hermanos, los miembros, aquí somos todos iguales. Tu Dios. Si ellos tienen que darme un consejo a mí, ellos me lo dan. Si ven que yo estoy haciendo algo malo, porque yo le he dado la confianza, yo le he abierto la puerta a ellos, de que yo no soy un Trujillo, que yo lo que soy es un servidor de Cristo. Amén. Que me ha puesto como columna en este lugar para que lo eduque a ellos. Pero yo le digo a ellos que si ellos ven que yo me tuerzo, que sea Dios guardándome siempre y que nunca lo permita, que ellos no deben de seguir mi paso. Que si ellos ven que yo voy por el buen camino, que sigan el paso del buen camino. Amén. Que sigan derecho como yo camino derecho. Amén. Pero si yo me tuerzo, que ellos no tienen derecho a torcerse. Y que no me miren a mí, sino que miren a Cristo. Porque yo no salvo, quien salva es Jesucristo. Santo Dios. Pastor, esto es demasiado profundo. Sabemos que le vamos a tener que dar una segunda parte. Y quiero que la audiencia se prepare para esa segunda parte donde usted va a tener la facilidad de hablarle a las descendencias que hay en diferentes países y a las generaciones que hay ahí a nivel de el mundo entero, que reconozcan cuál es la gran lucha de un pastor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pastor, última pregunta que yo tengo. ¿Qué enseñanza usted le dirá ahora mismo a esos hombres, especialmente los que están descarriados, que están en el alcohol? ¿Qué palabra usted le dará a los inconversos que nunca han sido cristianos, que están atados en el alcohol y en la droga y que quisieran con este video buscar a Cristo? ¿Qué palabra usted le dará a ellos en este momento? Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén. La palabra que yo le doy a ellos, que Cristo es el ejemplo a seguir. Aleluya. Porque la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Muy fuerte. El alcohol es algo que te lleva a la perdición. Wow. Te lleva a la perdición. Y yo le exhorto que Cristo es la solución Aleluya. del alcohol y de todos los vicios. Que solo Cristo te liberta de esa cadena. Ni Alcohólicos Anónimos, ni Hogares Crea te liberta. Solo Jesucristo puede romper tu cadena. Solo Cristo puede libertarte. Yo llegué al Evangelio teniendo 36 años. Wow. Y estaba paralítico, como estaba el paralítico de Bethesda. Aquel tenía 38 años. Pero yo tenía 36 que estaba paralítico. Porque todo aquel que está en el vicio del alcohol o en el vicio de las drogas o en el vicio de la prostitución está como aquel paralítico. Wow. Muy fuerte. Aquel paralítico Muy fuerte. era persistente porque quería recibir su milagro. Hay que ser persistente, alcohólico, drogadita. Hay que ser persistente y percibir y pedirle a Dios que nos ayude a seguir hacia adelante, porque solo Dios nos saca de la encrucijada donde está el hombre metido. El hombre, Satanás lo envuelve en todas cosas del mundo. Y para uno poder salir de ese mundo, por su propia fuerza no podrá. Tiene que ser que se deposite en las manos de Dios. Que se deposite en las manos de Dios. Es lo que yo le exhorto. Mire el hermano Gustavo, aquí que se congrega aquí, está aquí con nosotros. Que Dios le bendiga a él también. Amén. Porque él ha sido una de las columnas que Dios me ha mandado
a esta iglesia. Alabado sea Dios y que Dios le continúe bendiciendo. Aleluya. Pero nos estamos bien en el Evangelio porque Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Esta era una casa aquí que todas las casas de este territorio eran casas de blog, casas bonitas, y la única casa de la vergüenza era esta. Yo no tenía ni atrás ni adelante para hacer esta casa. Pero después que Dios hizo su iglesia en este lugar, esta ha sido la más bonita de todas. Porque aquí se mueve la presencia de Dios. Aquí está Dios. Y Dios se mueve en este lugar. Wow. Eso se merece un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Me gustaría que usted dé la dirección de aquí, por si acaso algunos que están viendo transmitido y pueden venir a visitar y conocerlo en personal. Oh, esta iglesia se llama Moradora de Sión, como le dije ahorita, donde mora Dios, donde mora la presencia, porque Dios le dijo a Salomón, mientras tú camines derecho en los preceptos de Jehová tu Dios, como anduvo David tu padre, mi presencia morará en esta casa. Pero el día que tú te tuerzas, sacaré mi presencia de esta casa, y esta casa será la burla de todo el que pase alrededor de ella. Muy fuerte. Pero esta casa que Dios ha puesto en mis manos, yo quiero siempre caminar derecho a la voluntad de Dios, para que la presencia de Dios nunca Dios tenga que sacarla de este lugar. Porque yo necesito que la presencia de Dios mores. No que visite, no, sino que siempre que viva, que more en este lugar. Porque si no hay presencia de Dios en un lugar, de nada nos sirve estar allí. Esta casa aquí, esta es la carretera de Mendoza. Esta casa está al lado del Colegio La Fruta. Al lado del Colegio La Fruta, frente a la discoteca La Pachanga. Amén. Que ahí, desde que usted llegue ahí, usted pregunta dónde que está la iglesia. No la de Daniel, sino la iglesia que pastorea el pastor Daniel. Aleluya. Porque las iglesias no son de los hombres que creen que la iglesia es de ellos. Pero la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y el único que tiene autoridad y potestad en la iglesia se llama el Espíritu Santo. Santo Dios. Saben que ya están bienvenidos. No sé si usted quisiera compartir su número de teléfono con las redes sociales, ya que a lo mejor pueda ser que haya un pastor que esté mirando y quiera invitarlo a usted a predicar en una campaña, o quiera que usted le lleve una conferencia de pastores. ¿Algún teléfono que usted quisiera compartir? Bueno, mi número de teléfono es 829-574-7455. Ese es mi número de teléfono. Pastor Daniel, por la misericordia de Jesucristo y para su gloria y su honra, le doy la gloria y le doy gracias a Él. Porque Él es que me tiene donde yo estoy. Aleluya. Porque si no hubiera sido por Él, yo no hubiera estado donde estoy. Eso es así. Le doy la gracia y amo a mi Dios. Rafael, fue un placer. Aleluya. Y tú sabes que te amamos Amén. mucho. Aleluya. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Aquí tenemos el doctor Daniel Pastor, por la misericordia del Señor, un hombre educado, lleno de la presencia del Señor. Usted puede ver el fruto de humildad que el hombre tiene, el hombre humilde, un hombre que no anda a ser visto él, sino que la gente vean a Cristo en él. Alabado sea el nombre de Cristo. Este es su programa desde el Ministerio del Evangelio. Dios le bendiga y Dios le guarde.